Antes de la rebelión, antes del Edén, incluso antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, había una figura radiante en los cielos. Su nombre era conocido por los ángeles, su brillo era incomparable. Se llamaba Helel, el resplandeciente, el portador de luz. Pero lo que la mayoría desconoce es esto: no era el único. Había otro ser, igualmente luminoso, igualmente exaltado. Y ahí es donde todo comienza. ¿Por qué crearía Dios dos seres celestiales con la misma función divina? ¿Por qué confiaría el reflejo de su gloria a más de una entidad? Algunos textos antiguos sugieren que esto no fue un error, fue una prueba. Uno fue creado para magnificar la gloria de Dios, y el otro para revelar lo que se esconde en el corazón de los exaltados cuando se comparte la gloria. Estos dos seres permanecían uno junto al otro, llamas gemelas de brillantez en las cortes celestiales. Para las huestes angelicales eran casi indistinguibles. Ambos cantaban la creación, ambos caminaban entre las piedras de fuego, ambos tenían secretos que solo el trono podía revelar. Pero en lo profundo de uno de ellos, un pensamiento comenzó a agitarse. ¿Por qué compartir lo que debería ser solo mío? Y entonces fue cuando los cielos temblaron. Aquel a quien llamamos Lucifer, la estrella de la mañana, no cayó solo. Fue empujado al orgullo por una rivalidad prehistórica. Y si les dijera que la gran división celestial no fue simplemente una rebelión contra Dios, sino una guerra entre dos portadores de luz, y uno de ellos aún permanece en el cielo. El que permaneció no fue abatido, ni juzgado, ni despojado de su resplandor. Se le conocía por un nombre diferente, un nombre que ya no se pronuncia entre los hombres. Algunos escritos apócrifos antiguos se refieren a él como Sariel, el príncipe de la presencia. Otros dicen que se le conocía como Orel, que significa luz de Dios. Mientras uno cayó en la gloria y se convirtió en el adversario, el otro absorbió la herida del primer cisma del cielo y permaneció en silencio. Pero el silencio no significa paz, porque este segundo Lucifer, el desconocido para el hombre, carga con el peso de la tensión cósmica. Observa cómo la humanidad culpa de todo al caído, sin percatarse de que el conflicto celestial era más profundo que un simple acto de orgullo. Algunas tradiciones susurran que incluso hoy, este ser vela por el trono, mientras el eco de la traición aún tiñe su luz. Hay indicios de esta tensión celestial en Isaías y Ezequiel, pero son sutiles, ocultos bajo una profecía poética. Tú eras el sello de la perfección, dice Ezequiel 28. Pero, ¿a quién se dirigía el profeta? El pasaje habla de un rey, sí, pero también de un ser que una vez caminó en el Edén, ungido como guardián. ¿Será posible que los versículos no hablen de un solo ser, sino de un reflejo de dos? Uno que cayó, otro que perseveró. Esta guerra oculta dividió más que solo el cielo. Creó una fractura en la propia dimensión espiritual, una brecha entre la gloria y la ambición, la humildad y el hambre. Y esa fractura, según algunos místicos rabínicos, aún afecta la estructura de la autoridad espiritual. ¿Y si el enemigo de antaño no fuera el único que portaba el nombre de la luz? ¿Y si la verdadera guerra no se tratara de rebelión, sino de identidad? En el Apocalipsis, Juan habla de una estrella que cae del cielo, abriendo el abismo. Muchos creen que se refiere a Lucifer, pero el Apocalipsis también menciona una estrella resplandeciente de la mañana, otorgada como recompensa a los justos. ¿Cómo pueden ambos representar la luz? A menos que el término Lucifer nunca haya tenido una intención excluyente, a menos que fuera un rol, no un nombre, uno que pudiera desempeñarse o perderse.
Teólogos cristianos antiguos como Orígenes insinuaron que algunos seres angélicos desempeñaban funciones superpuestas y que los cargos celestiales se disputaban mucho antes del inicio de la historia humana. De ser así, lo que ocurrió entre estos dos portadores de luz no fue solo una rivalidad, sino una crisis de sucesión espiritual, una herencia celestial, y solo uno podía transmitirla sin corrupción. El misticismo judío también conserva sombras de esta historia. El Zohar habla de Metatrón, un ser de inmensa gloria que se sienta tras el velo y actúa como el rostro divino de la creación. Algunos eruditos sugieren que Metatrón es una referencia velada al otro portador de luz, aquel que permaneció leal. No es ni Dios ni un ángel caído, sino algo intermedio, un testigo, un remanente de un equilibrio roto, y quizás por eso falta tanto de él. Las Escrituras nombran claramente al adversario, nos advierten del engañador, del acusador, pero el otro, el fiel portador de luz, está velado, casi invisible. ¿Por qué? Porque su función no era ser adorado, sino permanecer fiel en silencio. Mientras uno buscaba su propio trono, el otro se inclinaba aún más. Y al hacerlo, preservó una verdad que jamás deberíamos olvidar. Pero la humanidad sí lo olvidó. Con el paso del tiempo, las historias se fusionaron, los nombres se difuminaron y el concepto de Lucifer se volvió singular. El caído, el enemigo, el gran engañador. La idea de que alguna vez hubo dos portadores de luz era demasiado peligrosa, demasiado confusa. Los concilios de la Iglesia evitaron el tema. Los primeros escribas eliminaron las referencias paralelas. Y así, el otro Lucifer, el fiel, fue borrado de la memoria. Sin embargo, aún quedan rastros de él. En ciertos himnos siríacos antiguos se alaba a un guardián radiante, un ser que porta el fuego divino, pero que nunca busca el trono. En fragmentos perdidos del libro de Enoc, una figura misteriosa permanece junto al anciano de días, brillando como un sol, pero sin hablar. Observa, recuerda y quizás espera. ¿Esperar qué? Según algunas tradiciones cristianas esotéricas, regresará al final de los tiempos, no como salvador ni como juez, sino como testigo. Su función será testificar, hablar una sola vez sobre lo que realmente ocurrió antes de la caída. No la caída del hombre, ni siquiera la caída de Lucifer, sino la caída de la luz misma. Imagínate, un ser celestial, resplandeciente con divino resplandor, portador del recuerdo de una guerra más antigua que la creación, avanzando al final de los tiempos para revelar la verdad, no para condenar, no para glorificar, sino simplemente para restaurar lo perdido. El conocimiento de que no toda la gloria conduce al orgullo, y que la luz, cuando es fiel, aún puede morar cerca del trono. Algunos teólogos han insinuado discretamente esta dualidad, aunque nunca abiertamente. Los escritos de los primeros místicos del desierto mencionan dos mañanas en los cielos, una que amanecía y otra que ardía. Su significado se ha debatido durante siglos. Pero si lo interpretamos a través de esta verdad oculta, sugiere que incluso la luz puede dividirse. Una parte que se vuelve hacia el interior, buscando adoración, la otra que se vuelve hacia el exterior, reflejando la gloria. Y ahí reside el secreto que aún divide el cielo. No es simplemente una guerra entre Dios y el diablo, es una fractura en la esencia de la misión divina. Una pregunta cósmica que aún resuena en cada alma. ¿Qué harás con la luz que llevas? ¿Magnificarás la fuente o intentarás convertirte en ella? Por eso la Biblia dice que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque la luz en sí misma no es pura. La intención sí lo es. La caída del rebelde Lucifer no se
debió solo al orgullo, sino a su intento de apropiarse de lo que debía ser un reflejo. Y eso es lo que separa a los dos Lucíferes. Uno ansiaba la luz para sí mismo, el otro se la devolvió a Dios. Y este, olvidado portador de luz, el que permaneció fiel, quizá siga obrando en silencio. No aparece en ninguna genealogía, no reclama seguidores, no construye altares. Pero su presencia se siente donde quiera que la gloria se redirija a Dios, donde quiera que la luz se use para revelar en lugar de dominar. Algunos creen que vela por quienes caminan con humildad, custodiando el modelo divino que se rompió hace mucho tiempo. ¿Podría esto explicar por qué algunos creyentes sienten la presencia de la luz, pero no toda luz trae paz? ¿Por qué ciertas revelaciones se sienten divinas, mientras que otras se sienten extrañamente autoglorificantes? Quizás se deba a que aún persiste el residuo de esa división celestial. La tensión entre los dos Lucíferes no desapareció, sino que se transfirió al tejido espiritual de la creación misma. Algunos manuscritos raros del misticismo judío primitivo describen dos luces colocadas en los cielos, una para gobernar lo visible y otra para gobernar lo oculto. Si bien las interpretaciones modernas aplican esto al sol y a la luna, otros argumentan que eran símbolos codificados de los dos portadores de luz, uno que brillaba a la vista de todos y otro que permanecía oculto, preservado en el misterio, esperando el momento señalado. Y quizás ese momento esté cerca. Voces proféticas de todo el mundo han comenzado a hablar de una gran revelación, no solo de oscuridad, sino de una luz malinterpretada. Un tiempo en el que caerán las máscaras, en el que se restaurarán los nombres y en el que se volverá a contar la historia de la fractura del cielo, no con miedo, sino con claridad. Y en ese momento, quizás el fiel portador de luz finalmente volverá a ser conocido por su nombre. Hasta entonces, su legado perdura en el silencio, en quienes no buscan fama, quienes brillan solo para reflejar, no para dominar. Cada humilde acto de adoración, cada siervo invisible, cada corazón que se estremece ante la presencia de Dios en lugar de intentar manipularla, estos son ecos del que permaneció, el que no cayó, el Lucifer olvidado. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué se ocultó esta historia? ¿Por qué sería tan amenazante preservar la existencia de un segundo portador de luz, leal, fiel, silencioso? La respuesta podría ser más humana que divina. Quizás quienes estructuraron el poder religioso temieron las implicaciones. Si no toda la gloria corrompe, entonces no toda la luz pertenece a los caídos. Y eso significaría que el control del enemigo no es tan absoluto como nos han enseñado. Imaginen el cambio que esto provocaría. Si la gente supiera que la brillantez divina puede permanecer pura, que el poder no siempre conduce al orgullo, podrían empezar a cuestionar las narrativas de miedo que dominan los sistemas religiosos. Podrían dejar de glorificar la oscuridad como igual a Dios, y podrían empezar a buscar a los verdaderos portadores de luz, aquellos que reflejan, no consumen. Pero aquí está la advertencia. Según ciertos fragmentos proféticos, en los últimos días, ambos portadores de luz se revelarán uno al lado del otro. Uno obrará maravillas, engañará a las naciones, invocará el fuego. El otro solo hablará la verdad, con serenidad y claridad, sin ostentación, y la humanidad se verá obligada a elegir no entre la luz y la oscuridad, sino entre dos tipos de luz. Esa, quizás, sea la prueba definitiva. No distinguir el bien del mal, sino saber qué luz es real y cuál solo lo parece. La batalla que comenzó en el cielo nunca se trató solo de rebelión. Se trató de reconocimiento, de si podíamos ver más allá del brillo
y adentrarnos en la esencia de lo que ese brillo debía reflejar. Así que, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la pregunta no es ¿quién es Lucifer?, sino ¿a quién seguimos sin darnos cuenta? ¿A quién exige atención? ¿Quién tergiversa las escrituras? ¿Quién replica la gloria para beneficio propio? ¿O a quién reflexiona? ¿Quién se inclina? Cuyo silencio testifica con más fuerza que cualquier milagro. Muchos serán engañados, no por la oscuridad, sino por la luz que nunca fue fiel. Por eso la Escritura advierte, aún los elegidos serían engañados, si fuera posible, porque el engaño no parece malo, parece santo, brilla, inspira, pero en el fondo anhela el trono, anhela la adoración, anhela la gloria, y en algún lugar observando en silencio está el otro, el que nunca cayó, el que llevó el mismo título, pero se lo entregó al Creador, el portador de luz olvidado, el testigo silencioso, aún esperando el día en que la verdad sea revelada, no para condenar, sino para restaurar lo que el cielo perdió cuando el orgullo entró en el santuario. Y si esta verdad te quema el alma, si te abre los ojos a algo que nunca te dijeron, no te lo guardes. Comparte esta revelación. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. Tu voz importa y tu luz, la de los fieles, es más necesaria que nunca.